No le demos mucha vuelta al asunto y comencemos con este pequeño video que espero les sea de mucha ayuda. Análisis dimensional. Primero definamos algunas cosas. Magnitudes físicas. Es todo aquello que podemos medir, directa o indirectamente, y asignarle un número y unidad. Tenemos una variedad de magnitudes, las cuales son, ¿no? Las magnitudes físicas básicamente son casi todo o todo lo que nos rodea alrededor, una magnitud. No puede ser el aire, y el aire que es un fenómeno físico, pero que junto con ellos viene, por ejemplo, la velocidad, de repente la presión, etc. No tenemos el caudal de un río, tenemos la altura de una casa, el largo de una carretera, la profundidad de un pozo, el volumen de alguna botella, etc. Es decir, en la naturaleza o a nuestro alrededor tenemos diferentes tipos de magnitudes físicas, ¿no? Y tenemos dos formas de poder subdividirlas, por su origen y por su naturaleza. Por ejemplo, tenemos por su origen, tenemos dos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Por su naturaleza tenemos a las magnitudes escalares y a las magnitudes vectoriales. Ojo, las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden expresar en función de otras. Cuando se mezclan las magnitudes fundamentales se obtienen más magnitudes denominadas derivadas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros en la naturaleza tenemos algunas magnitudes fundamentales que no van a cambiar, ¿no? Que nosotros ya la conocemos, que de estas magnitudes van a depender otras magnitudes físicas. Por ejemplo, entre una de las magnitudes fundamentales tenemos a la longitud, ¿no es cierto? A una magnitud derivada sería la fuerza, etc. Y eso ya un poco más adelante lo vamos a ver a mayor detalle. Ahora, por su naturaleza, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué nos dice la corta teoría? Las magnitudes escalares son aquellas que quedan bien establecidas conociendo solamente su valor y unidad. Es decir, por ejemplo, tenemos al tiempo, temperatura, la carga eléctrica, la longitud, la resistencia eléctrica, la masa y el volumen. El tiempo. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo te pregunto la hora, tú me dirás, son las 10:30. 10:30 AM. O algo más específico, supongamos que estás en una carrera de velocidad y en cuánto tiempo un atleta recorre 100 metros. Tú dirás en 15 segundos. 15 es el valor y segundos es la unidad. Con estos dos valores nosotros podemos definir, son lo necesario para poder definir que esta magnitud es escalar, ¿no? Tenemos la temperatura. Por ejemplo, la temperatura se puede medir en Fahrenheit, en Kelvin, en Celsius, etc. Creo que son 4 formas de poder medir la temperatura. Ahora, si nosotros medimos la temperatura ahora que estamos con este tema del COVID, nos ponemos el termómetro en la boca o en alguna parte del cuerpo, nos dirá 35 grados Celsius. 35 es la cantidad y Celsius es la unidad de medida. Con estas dos valores o con estas dos características que se pueden conocer, podemos determinar que estos son magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más para poder identificar y conocerlo. Tenemos también la longitud, podemos decir 10 metros o 20 metros. Tenemos la masa, por ejemplo, 20 kilogramos, etc., etc., etc. ¿No es cierto? Es decir, resumidamente o repasando un poco, que las magnitudes escalares solo necesitan el valor y la unidad para estar bien definidas. Caso particular son las magnitudes vectoriales, que aparte de tener el valor y la unidad, requieren de cierta dirección para quedar bien definidas. Es más, necesitan dirección y sentido. ¿Para qué? Para que sean una magnitud vectorial. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? Velocidad, fuerza, torque, aceleración, presión, etc., etc., etc. Ejemplo, ¿no? La velocidad. Si tenemos un atleta, no sé, que va a correr una maratón
y este atleta tiene que ir en una dirección o con una dirección, discúlpeme. En este caso va a ir en una línea horizontal de una dirección de 180 grados. Va a ir con un sentido, irá hacia la derecha, irá hacia la izquierda, al norte, al sur, al este o al oeste. No se sabe, pero necesita, porque el atleta correrá, no sé, a 50 kilómetros por hora, pero a una dirección, con una dirección de 180 grados, porque va a ir en una zona horizontal y irá pues con un sentido a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, horario o antihorario. Eso de ahí se ve de acuerdo a la particularidad de la situación, pero de lo que sí estamos seguros que para que una magnitud sea vectorial necesita sí o sí su dirección, que en este caso es el ángulo. Tenemos a la fuerza, el torque, la aceleración, la presión y entre otras más magnitudes vectoriales que lo vamos a ir viendo a lo largo de los ejercicios, ¿no? Continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño cuadro de las magnitudes físicas, ¿ya? Entonces, veamos, magnitud fundamental y unidad. Vamos a ver, la longitud. La longitud se mide en metros, su símbolo es la m minúscula, pero su ecuación dimensional o su valor dimensional se representa por una letra L, que es aquí. Disculpen, por una letra L. Ahora, la masa, su nombre es el kilogramo, pero el símbolo es el kg, pero su ecuación dimensional es el m. Lo mismo el tiempo, la ecuación dimensional del tiempo es el t. La de temperatura, en este caso es el teta o theta, como lo quieran llamar, enfermos. Intensidad de corriente, que en este caso sería la I, su nombre es el ampere, su símbolo es el A. La intensidad luminosa, que es el J, su ecuación dimensional, su nombre es candela. Cantidad de sustancia, es N, su ecuación dimensional, y mol, el nombre, etc, etc, etc. Un caso particular es la temperatura, ¿no? Que el nombre es el Kelvin, no es el Celsius. El Celsius es más, dependiendo a qué unidad de medida estemos asociados en cada uno de nuestros países, pero universalmente en la temperatura será Kelvin. Ahora, para poder desarrollar algunos ejercicios de análisis dimensional, ¿no? Tienen algunas, bueno, este tipo de temas tienen algunas reglas que son bastante, pero bastante simples, que no hay nada de complicado, solo hay que tratar de familiarizarse un poco más y vamos a darnos cuenta que es bastante sencillo. Por ejemplo, tenemos la regla número 1. La adición o sustracción no aplica para las ecuaciones dimensionales. Al realizar estas operaciones, obtendremos otra magnitud de la misma naturaleza. Ejemplo, tenemos la parte A. LT a la menos 2 más LT a la menos 2 menos, ahí debe ser, perdón, igual a LT a la menos 2. Debe ser LT a la menos 2. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en esta ecuación nosotros no hablamos de magnitudes escalares o de una cantidad numérica. Si fuese 10 más 20 podríamos decir que es 30. Pero en este caso estamos analizando la ecuación dimensional. Es decir, que para que nosotros podamos, en un supuesto, sumar dos cantidades, tienen que tener la misma unidad de medida. Ejemplo, imaginemos en algún momento, ¿no?, lo siguiente. Queremos sumar dos cantidades, 10 kilogramos más 10 metros. ¿Se puede sumar? No. Se podría sumar cuando sea 10 metros más 20 metros. Ahí diríamos 30 metros. Es decir, si las unidades son distintas en dos magnitudes, no puede haber adición ni sustracción. Si las unidades son distintas, por lo tanto, las ecuaciones dimensionales son distintas y por tal razón tampoco se pueden sumar. Ahora, entendiendo esto, razonemos un poquito más. Si yo tengo 10 metros más 20 metros, igual,
¿qué me va a dar? 30 metros. Es decir, la unidad se va a mantener, la unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que en una suma de la ecuación dimensional, la ecuación dimensional se va a mantener, más no la cantidad. Como estamos en el ejemplo A, ustedes pueden ver que no tenemos cantidades numéricas para poder sumar. Solamente tenemos las ecuaciones dimensionales. Si las ecuaciones dimensionales, tanto para la suma o para la resta, se mantienen, entonces, ¿qué podremos decir? Que LT a la menos 2 más LT a la menos 2 es igual a LT a la menos 2. Es decir, se mantiene. En el ejemplo B es similar. Tenemos L a la menos 3M menos L a la menos 3 por M igual a L a la menos 3 por M. Se mantiene, ya que la unidad de medida se mantiene en una suma o resta de dos magnitudes físicas, la ecuación dimensional también se mantiene. Apliquemos esta lógica para poder entender mejor esta pequeña regla para poder desarrollar ejercicios de análisis dimensional. Ahora, vayamos con la parte 2. Las leyes de la multiplicación y la división son aplicables a las ecuaciones dimensionales. Ejemplo, tenemos LM sobre T. Algo sencillo, LM, y por un teorema, ¿no? Por teorías de exponentes, sabemos que el T sube con un signo negativo, volviendo negativo al exponente, que en este caso T no aparece nada, pero nosotros sobreentendemos que es 1. Entonces, al subir arriba será menos 1. Por lo tanto, la operación matemática, entre comillas, porque es bastante simple, es LMT a la menos 1. Ojo, para estas operaciones se emplearán las teorías de exponentes que seguramente todos los que están viendo este video lo conocen. Y si no es así, iremos poco a poco para que lo puedan entender y familiarizarse más con este tipo de ejercicios. Continuamos. Principio de homogeneidad. En una ecuación homogénea de adición o sustracción, todos los términos tienen la misma ecuación adimensional. Ahí tenemos un ejemplo. S es igual a A más B más C. Entonces, la ecuación dimensional de S será igual a la ecuación dimensional de A, e igual a la ecuación dimensional de B, e igual a la ecuación dimensional de C. ¿Y por qué esto sucede? ¿Por qué? Porque para nosotros poder sumar dos cantidades de dos magnitudes físicas, estas magnitudes o de varias magnitudes físicas, estas magnitudes físicas tienen que tener la misma unidad. Y si tienen la misma unidad, ¿qué significa? Que tienen que tener la misma ecuación dimensional. ¿Eso qué nos dice? Que todo lo que esté ahí en base a sumas o restas tendrá que ser igual, siempre y cuando hablemos de unidad o de ecuación dimensional. Obviamente en este caso estamos hablando de las ecuaciones dimensionales. Por eso que para poder operar A, B más C como escalares, ¿no? O como una cantidad numérica, la ecuación dimensional de estos cuatro factores o valores tiene que ser igual. Una cosa es una suma y otra cosa es al momento de aplicar una ecuación dimensional. 4. Las constantes matemáticas son aquellos que carecen de unidades y representan a una cantidad numérica. La ecuación dimensional de esto es 1. Tenemos varios ejemplos. Coseno de phi. Phi puede ser cualquier valor angular, puede ser 30, 45, 180, 90, 25, 13, 12, 1, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese coseno de algo nos va a salir una cantidad numérica. Y la ecuación dimensional de esta cantidad numérica siempre va a ser 1. Ahora tenemos otro ejemplo, por ejemplo, logaritmos. Tenemos logaritmo de 100 en base 10, logaritmo, no sé, de 40 en base 2, en base 5, etc, etc, etc. No sabemos qué cantidad o qué valor representa n, pero lo que sí sabemos es que el logaritmo de cualquier
número nos va a salir un número, una cantidad matemática, constantes matemáticas. Entonces, todo constante o todo valor numérico dentro de una ecuación dimensional siempre será 1. Igual, ahora tenemos constantes como el pi, 3.14163264, que en este caso, siempre cuando hablemos de ecuación dimensional, todo valor numérico será 1. Ahora, vamos a repasar un poquito con algunos ejercicios bastante sencillos, fáciles, ¿verdad? Nos dice, hallar la ecuación dimensional de la velocidad. Fácil, nosotros como ya conocemos, tenemos bastante experiencia, sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿No es cierto? El tiempo, la unidad de medida es el segundo, la distancia el metro, unidad de medida. ¿Qué es la distancia? Es, no sé, la longitud, se podríamos decir, en línea recta desde un punto a un punto B, ¿verdad? En casos para más adelante, la distancia representa a un vector. Veamos. Entonces, si nosotros le aplicamos la ecuación dimensional a la velocidad, también le tendremos que aplicar la ecuación dimensional a la distancia y al tiempo. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la distancia es L. La ecuación de la dimensional del tiempo es T. Por lo tanto, por alguna teoría de exponente, ¿no es cierto? El T sube para arriba, pero con el signo cambiado. Por lo tanto, la ecuación dimensional de V será LT a la menos 1. Bastante sencillo, y como para ir calentando los motores, si no, les va a doler y ese va a ser un problema. V. Hallar la ecuación dimensional de la aceleración. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la aceleración se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso sobre el tiempo. Pero para cuestiones resumidas, la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Ahora, pero la variación de la velocidad, ejemplo, ¿no? 40 metros por segundo menos 20 metros por segundo, ¿qué me dará? 20 metros por segundo, pero 20 metros por segundo sigue siendo velocidad. Entonces nosotros no estamos hablando de otra cosa que no sea velocidad, y la velocidad mantiene su unidad de medida, que en este caso es metros por segundo. Si mantiene la unidad, la misma unidad, podemos decir que la velocidad y la variación de la velocidad, en este caso para las ecuaciones dimensionales, son lo mismo. ¿Qué significa? Que la ecuación dimensional de la variación de la velocidad es la misma que la ecuación dimensional de la velocidad, que en este caso es LT a la menos 1. Y el tiempo obviamente es T. Por algún ejercicio matemático, por la teoría de exponentes, decimos LT, y aquí hay un 1 que sube para arriba con menos 1. Menos 1 más menos 1 será menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la aceleración será LT a la menos 2. Ahora, hallar la ecuación dimensional del área. Teniendo en cuenta que el área es igual a la base por altura, es decir, longitud por longitud. Por ejemplo, el área de triángulo, base por altura de cuadrado, base por altura de rectángulo, base por altura. Eso siempre hay que tratar de relacionarlo, ¿no? Entonces me dice que la altura es igual a base por altura. Es decir, longitud por longitud, porque la base se mide en metros, la altura en metros. Por lo tanto, tienen la misma unidad. Entonces, la ecuación dimensional de la longitud por longitud, L por L, será L cuadrado. Fácil. D. Hallamos la ecuación dimensional del volumen. Nosotros sabemos que el volumen se calcula multiplicando las tres dimensiones: base, altura y espesor, que en este caso sería longitud, porque se mide en metros, longitud y longitud. Es decir, la ecuación dimensional sería L, L, L. Multiplicamos tres L's por teoría de exponentes, es decir, a producto de bases iguales, los exponentes se suman. Acá tenemos 1, 1 y 1. 1 más 1 más 1. No se cansen, su cerebro puede explotar con esto. Es
5, no pendejo, es 3. Listo, ahora continuemos con otra introducción, ¿no? Hallar la ecuación dimensional de la fuerza. Bueno, obviamente nosotros, si tú ya conoces un poco más de física y esto es una especie de repaso, se te hará más fácil. Tú sabes que la fuerza se calcula como la masa por la aceleración. Entonces le aplicas ecuación dimensional y te darás cuenta que la ecuación dimensional de la masa, obviamente es m, y de la aceleración la calculaste anteriormente, que será lt a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de F será mlt a la menos 2. Algo bastante sencillo, pero trata de practicarlo. No trates de memorizar las ecuaciones dimensionales, que de repente se puede complicar. Trata de memorizarte las fórmulas matemáticas de las leyes de Newton, etc., 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 de diferentes temas en física, que eso sí te va a ayudar tanto para análisis dimensional como para otros temas. Tratar de desgranar, desglosar desde otra perspectiva y no solo memorizando. Vayamos con la F. Hallar la ecuación dimensional de la densidad. Nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Aplicamos la ecuación dimensional. Ecuación dimensional de m, ¿cuánto va a ser? M. La ecuación dimensional del volumen, L al cubo, y por lo tanto L al cubo sube arriba con un signo cambiado. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la densidad será ml a la menos 3. Nada más, bastante sencillo. Ahora vamos a hallar la ecuación dimensional del trabajo. Tú sabes que el trabajo se calcula por la fuerza que tú aplicas en una distancia determinada, es decir, fuerza por distancia. Aplícale la ecuación dimensional. Tienes fuerza, que ya la calculaste anteriormente, que sería mlt a la menos 2. Y la distancia, como se mide en metros, su ecuación dimensional será la L de longitud. Tienes L por L, producto de bases iguales, exponentes se suman. Sería L a la 2, T a la menos 2. Listo. Eso sería la ecuación dimensional del trabajo. Bastante sencillo. Es como para darle un par de nalgadas a estos ejercicios. Vayamos por la H. Hallar la ecuación dimensional de potencia. Teniendo en cuenta, obviamente, que la potencia se calcula trabajo sobre tiempo. Y tú, como eres un genio, ya calculaste trabajo, que sería L a la 2, T a la menos 2, y obviamente el tiempo que no reviente tu cerebro es T. Ahora, mantenemos el L a la 2 y el 1, que está acá abajo como exponente del T, subirá con el signo negativo, que en este caso será T a la menos 3. ¿Qué quiere decir? Que la potencia es igual a L a la 2 por T a la menos 3. Vayamos por la I. Hallar la ecuación dimensional de la frecuencia, teniendo en cuenta, obviamente, que por fórmula la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Bueno, en realidad se debería decir n sobre tiempo, porque la frecuencia es la cantidad de pulsaciones por unidad de tiempo. Pero obviamente tú sabes que n equivale a una cantidad numérica. Al aplicar a la ecuación dimensional va a ser 1. Para cuestiones resumidas, mantén siempre en la cabeza que la frecuencia es 1 sobre el tiempo. Y aplicamos la ecuación dimensional y diremos que la frecuencia es t a la menos 1. Ahora, por último, vayamos a la J. Hallar la ecuación dimensional de la carga eléctrica Q, teniendo en cuenta que la carga eléctrica se calcula la intensidad por tiempo, intensidad de corriente eléctrica, que sería I por T. Y obviamente no hay nada que hacer ahí, se queda I por T. No tenemos nada más. Y ahora vamos por algunos otros ejercicios que son un poquito más elaborados y poder repasar. Espero que les sirva. Bueno, me van a disculpar por solo presentar las imágenes y no hacer el desarrollo en pizarra, pero tristemente los videos que había grabado para esta presentación salieron de mala calidad, digamos que algún desperfecto técnico. Pero espero que se pueda entender también con este pliego de imágenes.
Bueno, en la ecuación nos dice, en la siguiente ecuación, hay x, conociendo que A es aceleración, T tiempo y V volumen. La ecuación es x es igual a A por T sobre V. Para poder desarrollar este tipo de ecuaciones es bastante simple. Nuestro primer paso es aplicar la ecuación dimensional a ambos extremos, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Luego de ahí, lo que vamos a hacer es distribuir cada una de estas ecuaciones a cada elemento, es decir, ecuación dimensional de x, ecuación dimensional de a, ecuación dimensional de t y ecuación dimensional de v. Luego de ello, procedemos a reemplazar las ecuaciones dimensionales, teniendo en cuenta cada uno de los valores. Por ejemplo, la ecuación dimensional de la aceleración es Lt a la menos 2. Pero la aceleración, ¿qué es? Un ejemplo bastante básico. La aceleración se calcula como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la variación de la velocidad en realidad es velocidad, ¿no? Como antes he explicado, no va a cambiar la unidad de medida. Por lo tanto, se calcula como velocidad sobre tiempo, hablando de ecuación dimensional, que en este caso nos da Lt a la menos 2. El tiempo lo conocemos porque es una ecuación dimensional fundamental, T sobre L al cubo, que es volumen. Listo. Luego de haber hecho eso, lo único que hacemos es ordenar un poquito a los valores similares. Por ejemplo, tenemos L entre L al cubo por T a la menos 2 por T. Hacemos esto por temas didácticos, para poder percatarnos mucho mejor si es que no estamos familiarizados con este tema. Nosotros sabemos que división de bases iguales, los exponentes se restan, pero más preciso decir es que el exponente en el denominador asciende hacia el numerador con el signo cambiado. Ahí tendríamos L elevado a la 1 menos 3. Ahora, el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Esto quiere decir que me quedaría T a la menos 2 más 1. Luego de ahí, realizamos una operación que, bueno, nos puede reventar el cerebro. 1 menos 3 menos 2 por T a la menos 1. Es decir, menos 2 más 1, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, la ecuación dimensional de x sería L a la menos 2 por T a la menos 1. Ahora desarrollamos el siguiente ejercicio. En la siguiente ecuación, ¿qué magnitud representa y? Sabiendo que P es presión, A es área y M es masa. Mira qué ejercicio un poco particular que han venido en algunos exámenes de admisión, pero no tiene nada de difícil. La ecuación es Y es igual a pi, P por A y M por el seno de alfa. Lo único que tenemos que hacer es como en el ejercicio anterior, aplicar la ecuación dimensional para ambos extremos, tanto para y como para la otra operación que está al lado derecho. Aplicamos a cada uno de los elementos posteriormente, ecuación dimensional de y, ecuación dimensional de pi, de p, de a, de m y seno de alfa. Ahora, recordando un poco la teoría, nos decía que la ecuación dimensional de todo valor numérico era 1. Como nosotros bien sabemos, pi es 3.141664, por lo tanto, es un número. Y la ecuación dimensional de un número es 1. Ahora, la ecuación dimensional de la presión es ml a la menos 1 por T a la menos 2. Oiga, pero ¿de dónde proviene esto? Sencillo, la presión se calcula como fuerza sobre área. La fuerza la puedes calcular como masa por aceleración y obviamente el área se calcula como L al cubo. Aplicas la ecuación dimensional y te va a salir pues esta otra ecuación que es ml a la menos 1 por T a la menos 2. La ecuación dimensional del área ya la conocemos, L al cuadrado. La ecuación dimensional de la masa la conocemos, M mayúscula. Y la ecuación dimensional de seno de alfa, ¿cuánto sería? Obviamente la unidad, porque alfa puede ser 30, 40, 50 y al desarrollar esa pequeña operación siempre nos va a dar una cantidad numérica. ¿Qué hacemos? Sencillo, lo que mejor sabes hacer, eliminar los unos
eliminar las m's. Y al final te va a quedar productos de bases iguales, copio el L, me queda menos 1 más 2 por t a la menos 2. No te vayas a desmayar con este ejercicio. Menos 1 más 2, 1. Se sobreentiende por t a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de y es igual a LT a la menos 2. Nada más. Cosa bastante sencilla. Bueno, ahora comenzamos con el ejercicio número 3. Nos dice, según la ley de la gravitación universal, mira cómo nos quiere sorprender, la fuerza de atracción entre dos partículas de masa m1 y m2 separadas por una distancia r es. Bueno, nos dan la ecuación F es igual a G multiplicado por M1 por M2 sobre R. Bueno, está sencillo en realidad para desarrollar ahí la ecuación dimensional de G. Bueno, es lo que nos pide, ¿no? Bueno, entrando ya en materia, lo que tenemos que hacer primero para poder desarrollar este tipo de ecuación es despejar lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, yo paso a multiplicar antes de reemplazar la ecuación dimensional. R que está dividiendo pasará a multiplicar y luego M1 por M2 que están multiplicando pasarán a dividir. Y luego me quedaría G que es igual a F por R entre M1 por M2. Luego de haber despejado la ecuación, lo que yo tengo que hacer es recién ahí aplicar la ecuación dimensional tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Luego de ahí distribuyo para cada uno de los elementos que están dentro de esta operación. Diré entonces, ecuación dimensional de G, ecuación dimensional de F, de R, de M1, de M2. Listo. Ahora, cuando tengamos eso, vamos a reemplazar recién los valores. Nosotros sabemos que la fuerza es masa por aceleración y obviamente la ecuación dimensional de la fuerza, ya lo teníamos en el ejercicio anterior, es mLT a la menos 2. Y reemplazamos. R es distancia. Distancia se mide en metros. El metros, su dimensión o su ecuación dimensional es el L. Por lo tanto, ponemos L. La ecuación de masa 1 sigue siendo masa, M2 sigue siendo masa, por lo tanto también M. Ahora, lo que hacemos es para agilizarnos la vida, será pues eliminar M con M. Y me va a quedar M a la menos 1, porque el M que está abajo va a subir arriba, pero con el signo cambiado. Eso es propiedad del álgebra. Por L, producto de bases iguales, L, 1 más 1, 2. Luego de ahí tenemos lo que es el T menos 2. Por lo tanto, una simple operación me salió que la ecuación dimensional de G es M a la menos 1 por L a la 2 y por T a la menos 2. Ahí dejamos unos cuantos ejemplos de lo que se está aplicando del álgebra, ¿no? Producto de bases iguales, división de bases iguales y la inversa, pues, ¿no? De un número, donde cambia el signo al subir o bajar. Ejercicio simple para distraernos un poco. Bueno, pasamos ahora al ejercicio número 4. Es un poco más sencillo, pero también vale la pena conocerlo. En el problema determine la ecuación dimensional de B, sabiendo que C es adimensional. Justo por esto lo puse, porque dice adimensional. Teniendo en cuenta que D es densidad, E es energía cinética y F es fuerza. La ecuación es D por E entre F por B igual a C. Ahora, pero recordemos algo. Todo valor adimensional, y propiamente dicho, la ecuación dimensional de este valor adimensional siempre será 1. ¿Ok? Recordemos eso. Cuando nos diga adimensional, su ecuación dimensional vale 1. Ahora, continuando con el ejercicio. ¿Qué me pide calcular? V. Y como en el ejercicio anterior, vamos a despejar. Despejamos. Vamos a pasar primero F por B, pasarlo a multiplicar el extremo de C. Luego
Vamos a aplicar la ecuación dimensional tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Luego tomando en cuenta cada uno de los elementos de esta operación. Es decir, ecuación dimensional para D, para E, para C, para F y para B. Luego de ahí reemplazamos cada uno de esos valores. Densidad. ¿Cómo se calcula la densidad? La densidad se calcula como masa sobre volumen, es decir, m sobre L al cubo. Y el resultado me da m por L a la menos 3. Esa es la ecuación dimensional de la densidad. Tenemos energía cinética. La energía cinética es algo interesante porque tenemos tres tipos de energía: energía potencial gravitatoria, energía elástica y energía cinética. La fórmula de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Le aplicas la ecuación dimensional ahí y te va a salir el valor mostrado, que sería ml a la 2 t a la menos 2. Bueno, igual a la ecuación dimensional de C, pero recordemos que C es adimensional, por lo tanto vale 1. Luego tenemos la fuerza, mLt a la menos 2, y la ecuación dimensional de B, que es la que me están pidiendo. Nos ahorramos tiempo, eliminamos T a la menos 2, T a la menos 2, un M y un M. El L que queda sobrando en el extremo de B lo pasamos a dividir. ¿Y luego qué hacemos? Primero producto de bases iguales y división de bases iguales. Entonces diría menos 3 más 2 y el 1 que está como denominador exponente en la parte de abajo sube hacia arriba con menos 1. Esto requiere un esfuerzo mental bastante alto. Entonces diríamos ecuación dimensional de B sería igual a m por menos 3 más 2 menos 1, menos 1 menos 1 menos 2. Por lo tanto, saldría m por L a la menos 2. Bastante sencillo. Continuamos. Bueno, ahora continuamos con el ejercicio número 5. Nos dice, en la ecuación de los gases ideales, encuentra la ecuación dimensional de R, conociendo que P es presión, ya lo conocemos, V volumen, lo conocemos, N moles de gas, T temperatura y R constante universal de esta ecuación. Tenemos que la ecuación es P por V, o sea, presión por volumen, igual al número de gas multiplicado por la constante universal por la temperatura. Como me piden la ecuación dimensional de R, yo despejo R. ¿Qué haré? N por T, como están multiplicando, lo pasaré a dividir al P por V. Listo, ya despejé R. ¿Qué hago? Aplico la ecuación dimensional tanto para el lado izquierdo como hacia el lado derecho. Y luego distribuyo a cada uno de ellos. Sería ecuación dimensional de R, de P, de V, de N y de T. La presión la conocemos, ml a la menos 1, T a la menos 2. El volumen, L a la 3. El número de gas, N. La temperatura, theta o teta, enfermo. Luego de ahí, lo que vamos a hacer es simple, ¿no? Desarrollar de manera algebraica. Tengo M, no se parece, lo dejo. Tengo bases iguales con la dimensión de L, entonces diría menos 1 más 3. Y luego me quedaría T a la menos 2, dividido entre N por tita. La ecuación dimensional de R me quedaría M por menos 1 más 3 sería L a la 2 por T a la menos 2, dividido N por tita. Pero como no puede quedar ningún denominador, lo subimos arriba, pero con el signo cambiado en el exponente. Por lo tanto, la ecuación dimensional de R sería m L a la 2, T a la menos 2 por N a la menos 1 por T, tita a la menos 1. Yo también me emociono. Bueno, y es una ecuación bastante simple, ¿no? El texto nos trata de engañar, pero conociendo la teoría, las ecuaciones dimensionales, los valores dimensionales y un poquito de álgebra básica, lo podemos desarrollar. Continuemos. Vamos con el ejercicio número 6.
Si la ecuación dada es dimensionalmente correcta, calcule la ecuación dimensional de y, donde S es área, A es aceleración y V es velocidad. La ecuación que nos dan ahora es pi por y es igual a S por X por el logaritmo de AX entre V. Para entender esto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la variable X se encuentra tanto afuera del valor escalar como dentro del valor escalar, obviamente. Me refiero al logaritmo. Entonces, cuando nosotros le aplicamos la ecuación dimensional a la parte escalar, siempre me tiene que dar el valor de 1. Y es lo que voy a hacer. Ecuación dimensional de AX entre V igual a 1. Pero antes de eso voy a despejar X, que es el valor que yo quiero obtener. Entonces me daría X es igual a V entre A. Aplico la ecuación dimensional que ya conocemos y me daría que V cuánto vale, teniendo en cuenta que es velocidad, LT a la menos 1. Sobre, tenemos el valor de A, que es LT a la menos 2. ¿Por qué? Porque es aceleración. Eliminamos L con L y me va a quedar T a la menos 1 por T a la más 2. Hacemos ese producto de bases iguales y me va a quedar que la ecuación dimensional de X es solamente T. Después de haber calculado la ecuación dimensional de X, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aplicar la ecuación dimensional en toda la ecuación u operación en general. Aplico ecuación dimensional para el lado izquierdo y para el lado derecho y luego distribuyo a elemento por elemento. Ecuación dimensional de y por ecuación dimensional de pi igual a ecuación dimensional de s, de x y del valor escalar logaritmo de ax entre v. Reemplazo, pi es un valor numérico, ya lo conocemos, vale 1. La ecuación dimensional de y me la están pidiendo. Esto será igual. X, ¿cuánto vale? T. S es área. La ecuación dimensional del área es L al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área se calcula como base por altura. La base es en metros, la altura es en metros, m por m, m cuadrado. La ecuación dimensional es L, L por L, L cuadrado. Y la ecuación dimensional del logaritmo, como siempre me va a dar siempre me va a dar un valor numérico. En este caso, su ecuación dimensional es 1. Elimino 1 con 1 para que no esté un pequeño derrame. Sería entonces L cuadrado por T. ¿Quién? La ecuación dimensional de Y. Nada más, así de sencillo. Bueno, ahora vamos con un ejercicio un poquito más sencillo, pero es para entrar más en el clima, ¿no? En el clímax de las ecuaciones dimensionales. ¿Qué nos dice? En la ecuación homogénea determine la ecuación dimensional de X, donde V velocidad y A es aceleración. Sencillo. La ecuación es V por X es igual a A por el logaritmo de 300. Como me pide el valor de X, lo que yo voy a hacer es pasar a dividir la velocidad. Luego de haber despejado el valor de X, aplico lo que nosotros ya tanto conocemos, la ecuación dimensional a ambos extremos. Y luego distribuimos a cada uno de los elementos. Me quedaría ecuación dimensional de X igual ecuación dimensional de la, ecuación dimensional del logaritmo de 300 sobre ecuación dimensional de la velocidad. Luego simplemente reemplazo. Ecuación dimensional de la aceleración es LT a la menos 2 por logaritmo de 300 es un valor numérico, por lo tanto me va a dar siempre 1. Sobre la velocidad es LT a la menos 1. Eliminamos L con L y me va a quedar T a la menos 2 más 1 por teoría de exponentes. Por lo tanto, la ecuación dimensional de X sería T a la menos 1. Y si quisiéramos hacer una analogía, ¿qué es X? Diríamos que es frecuencia. Ya lo habíamos visto en la parte teórica, ¿no? Algo sencillo para entrar en calor. Continuemos. Ahora vayamos por el ejercicio número 8. ¿Qué nos dice? En la ecuación dimensionalmente correcta, determine la ecuación dimensional de X, donde M es masa, F fuerza y C y D desconocemos.
¿no? O digamos que no conocemos sus valores. Ahora, la ecuación es m por x igual a f más c por d. Ahora, lo único que vamos a hacer nosotros es aplicar la ecuación dimensional a ambos extremos. Pero ¿qué sucede? Hay algo extraño en esta ecuación. Hay una suma, ya no es todo multiplicación ni división. Pero por la teoría nosotros conocemos que cuando veamos una suma, eso representa a la igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sumando cantidades numéricas ni restándolas. Lo que estamos haciendo es operar con las magnitudes, o si lo queremos ver de otra manera, con las unidades. Es decir, para yo poder sumar, hipotéticamente hablando, estas cantidades, las unidades tienen que ser iguales. Si hablamos de unidades, también hacemos referencia a la ecuación dimensional. Si las unidades son iguales, la ecuación dimensional tiene que ser igual para poder efectuarse la operación. Es decir, cada vez que veamos un más o un menos, tiene que ser iguales para unidad y ecuación dimensional. Listo. Luego de darme cuenta de ello, redistribuyo. Ecuación dimensional de m, ecuación dimensional de x igual ecuación dimensional de f igual ecuación dimensional de c y d. Lo puedo distribuir también a ellos, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que c y d yo no los conozco. Estos valores son iguales, pero no los conozco. Entonces, ¿qué voy a tomar? Que m por x es igual a f. Sería el mismo resultado mx igual a cd o f igual a cd. Es lo mismo. Pero como yo tengo mx y f, los voy a comparar. Entonces diría, m, ¿cuánto equivale? X, ¿cuánto equivale? Y f, ¿cuánto equivale? Vamos a despejar. Despejamos x y me queda f sobre m en ecuación dimensional. Reemplazando, f sabemos que es fuerza, mlt a la menos 2 sobre m. Lo único que hago es eliminar las m y por lo tanto x me da lt a la menos 2. Un ejercicio un poco variado, sencillo, pero para ir acomodándonos es también bueno ver ejercicios distintos, ¿no? Ahora que ya se ha comprendido, intentemos con otro ejercicio. Ahora continuemos con el ejercicio número 9. Determine la ecuación dimensional de x, sabiendo que P peso y Q calor. La ecuación es 200x es igual a P por tangente de 30 sobre Q. Bueno, el peso equivale a la fuerza, ¿no? Ahí se puede determinar. Ahora, veamos. Aplicamos la ecuación dimensional ya directamente tanto al extremo izquierdo como al derecho. Luego distribuimos a cada uno. Ecuación dimensional de 200, de x, de p, de tangente de 30 y de q. Listo, como 200 es un valor escalar, nuestra ecuación dimensional será obviamente 1. Ya qué difícil. Ahora, en el otro lado tenemos a la p, que es peso, que sería mlt a la menos 2 por tangente de 30, otra imposibilidad que nos da obviamente 1. Sobre el calor se calcula como L a la 2 por T a la menos 2. Listo, eliminamos M con M, eliminamos T a la menos 2 con T a la menos 2 y me va a quedar división de bases iguales que sería L a la 1 menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de X es igual a L a la menos 1. Un ejercicio bastante sencillo para entrar en una metodología de práctica, ¿no? Sigamos. Bueno, el ejercicio 10 nos dice, la energía potencial de una masa M suspendida hasta una altura h es E es igual a m a la a por g a la b por h a la c. Hallar la suma de a más b más c. Parece un ejercicio complicado, pero realmente es bastante sencillo. Donde g es la aceleración de la gravedad, me dice. Ahora, como en el ejercicios anteriores habíamos mencionado, hay varios tipos de energía. Energía potencial gravitatoria, energía cinética y energía elástica. En este caso nos están hablando de la energía potencial gravitatoria.
La fórmula de la energía potencial gravitatoria es masa, gravedad por altura. Listo, simplemente reemplazamos las ecuaciones y aplicamos ecuación dimensional a cada uno de los extremos, tanto izquierdo como derecho, y a cada una de las partes. Digamos, ecuación dimensional de m, de g, de h. Y del otro extremo de m, pero elevado a la a, de g elevado a la b y de h elevado a la c. Listo, reemplazamos. La ecuación dimensional de la masa es m. La ecuación dimensional de la aceleración de la gravedad, recuerda, sigue siendo aceleración. Será lt a la menos 2. Altura, obviamente se mide en metros, será L. En el otro extremo hacemos lo mismo, m a la a, pero en la gravedad es lt a la menos 2, pero todo esto elevado a la b, por L a la c. Listo, sigamos desarrollando. En el lado izquierdo tenemos 2L, producto de bases iguales, exponente C, suma. Sería m a la 1 por L al cuadrado por T a la menos 2. En el otro hacemos la distribución algebraica. M a la A me va a quedar L a la B por T a la menos 2B, igual a L a la C. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como es una comparación de igualdad, vamos a comparar los valores. Compararemos m con m, l con l y t con t. Listo, digamos lo siguiente. Si m con m son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, a vale 1. Ahora tenemos en el otro extremo t con t. Si las t son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Menos 2 es igual a menos 2b. Eliminamos o dividimos, como ustedes quieran, no se desmayen. B es igual a 1. Listo. Ahora en el otro extremo tenemos L a la 2 y en el otro B más C. Los comparamos. 2 es igual a B más C. Por lo tanto, B vale 1. Lo pasamos a restar y C vale 1. Y entonces la suma completa sería A más B más C es igual a 3. Bastante sencillo. Ahora amigos, bueno, he tratado de desarrollar este tipo de ejercicios para poder explicárselos de esta manera un poco didáctica. Espero que se haya comprendido. Y si quieren escuchar una segunda parte o ver una segunda parte, porque hay una cantidad infinita de ejercicios de este tipo para poder enriquecer nuestros conocimientos. Voy a tratar de mejorar con el tipo de explicación y obviamente si es que les gusta este tipo de videos, subiré los siguientes temas, vectores, MRU, hidrostática, hidrodinámica, etc. Una cantidad infinita de los cursos de física, de álgebra, trigonometría, razonamiento matemático, de repente un poco de historia, así, ¿no? Tal vez algún curso a nivel superior, pero siempre y cuando a ustedes les llame la atención. Espero que les haya servido. Este es un pequeño aporte y bueno, suscríbanse, denle like y muchas gracias. Cuídese y estudie, no sea vago.